Su nombre quiere decir elevación. Es en este tiempo donde la iglesia va a ser elevada a el nivel de iglesia de Estado, religión del Imperio Romano. Y va a ir del 313 al 538 después de Cristo. Esta va a ser una era de apostasía. La iglesia del imperio, que se extiende desde el edicto de Milán del 313 después de Cristo hasta el encumbramiento del papado en el 538 después de Cristo con el decreto Justiniano. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Ahí estaba el templo de Zeus. Se adoraba al dios serpiente Esculapio. El procónsul de esa ciudad tenía una espada de doble filo. Aquí va a ser la época en la cual la iglesia se estableció junto al trono de Satanás. La época en la cual la iglesia se une con el Estado. También es la época en la cual la iglesia asimiló la adoración al sol y donde el culto pagano al sol del mitraísmo entró mediante Pérgamo en la cristiandad. Pérgamo fue aquella iglesia que bajo la protección de los emperadores romanos fue elevada a la categoría de religión del Estado, heredó los privilegios del sacerdocio pagano, asimiló las sutilezas de la filosofía greco-latina. Entonces va a haber un compromiso ya aquí entre iglesia y Estado. Y va a heredar el sacerdocio pagano y se van a asimilar la filosofía greco-latina. Muchos hablan de este periodo y dicen que toda la iglesia se paganizó. Esa es parte de la historia que es verdad, pero es parcial, porque hubo un grupo, un remanente fiel que permaneció, valga la redundancia, fiel a Dios y a su palabra. Y esta iglesia que era perseguida se convirtió en perseguidora de sus hermanos, quienes mantuvieron una fe pura. En ese tiempo de cristianismo mundanizado, Cristo se manifestó como el que tiene la espada de dos filos. Esa verdad que penetra y que discierne las intenciones del corazón. El Pontifex Maximus, o el constructor de puentes, viene de la religión babilónica. Cuando fueron conquistados por Medo-Persia, el sacerdote babilónico se estableció en Pérgamo. Pero ahí el último rey de Pérgamo pontífice era Átalo III, quien legó su título ante el emperador de Roma en el año 133. En el siglo IV de nuestra era, el emperador cristiano Graciano negó el título y en el año 431 el título pasó a manos de Damasco, obispo de Roma. El título del sacerdocio babilónico, a través de los siglos, pasa hasta el obispo de Roma, quien ostenta ese título. Y aquí, como lo puede ver en una moneda grabada por Roma, arriba dice Pont Max, Pontifex Maximus, o el constructor de puentes. Quien dice que tenemos que construir puentes entre las religiones está siguiendo sus enseñanzas. Hay que escuchar bien lo que se nos dice. Tenemos que construir puentes entre las religiones. Es la voluntad de Dios, pero la Biblia no habla de eso, sino dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y estaba Esculapio, el dios serpiente. Esta adoración viene de Babilonia y se adoraba a esta serpiente viva. La Biblia nos dice que la serpiente antigua es Satanás. Bueno, una particularidad de este dios serpiente, se decía que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Un atributo que le pertenece al Mesías, dado a un dios en el paganismo. ¿Por qué es esto? Porque Satanás conoce los atributos de Cristo. Entonces, obviamente, al paganizarlos, él está quitando lo que le pertenece a Jesús y apropiándoselo para sí mismo. Mucha gente, cuando ve estos títulos o estos atributos que ostentan estos dioses paganos, viene con las teorías de que Jesús realmente es un producto del paganismo, porque estas cosas fueron antes de Cristo. Pero bueno, si Satanás, como nos dice la Escritura, estuvo en los cielos, conoce todos los atributos de Dios. Nosotros tenemos que conocer esto, porque mucha gente que está en la verdad de repente se deja mover fácilmente. Dice: sí, cierto, esto es del paganismo. No, son atributos que le pertenecen al Mesías, pero que Satanás busca apropiárselos. Apocalipsis 2:12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás,
pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas, mi testigo fiel. No se trata de una persona, sino de un grupo de creyentes que guardaron la fe pura. Y Antipas significa contra y paz, todo, o sea, contrario a todo, en este caso, contrario a la apostasía. Ustedes, al unirse con el Estado romano, al aceptar el ofrecimiento de Constantino el emperador, están apostatando de la fe. Arrepiéntanse, no lo hagan. En estos tiempos también se necesitan Antipas. Ustedes están aceptando el ofrecimiento del obispo de Roma, que les dice que se unan con él en el movimiento ecuménico, pero nosotros les decimos que eso es apostasía. Arrepiéntanse. Se necesitan de testigos fieles como en este tiempo. Cuando usted ve el siglo IV, cosas muy similares están pasando en nuestros días. Por eso es necesario estudiar la profecía bíblica y ver qué pasó en la historia. En este periodo, que va del 313 al 538, es cuando se va a ir estableciendo el papado en el poder, hasta que viene el decreto justiniano y se le pone al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Entonces Pablo dice esto: primero va a venir la apostasía. ¿Qué pasó? Que creyentes apóstatas se unieron con los sacerdotes paganos. Primero iba a venir la apostasía. Luego, en este periodo del 313 al 538 se va a desarrollar lo que Pablo dice que es el misterio de la iniquidad. Y va a surgir este poder como un cuerno pequeño que habla Daniel, que va a ser cuando se encumbra el papado. Entonces, la profecía está hablando de algo, pero hoy se nos enseña que eso no ha ocurrido. Por eso es necesario ver esto. Sin embargo, con lo que yo les estoy diciendo, no trato de convencerlos de nada, a nadie, sino mostrarle la evidencia. Usted sacará sus propias conclusiones. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Balaam no pudo maldecir a los hijos de Dios. ¿Y qué hizo? Buscó hacerlos pecar. Y ellos cayeron en fornicación. Entonces la fornicación que se está hablando aquí es una fornicación espiritual. Apartarse del Dios verdadero para empezar a adorar lo que no es Dios. Jerónimo, quien escribió la Vulgata, se escandalizó y decía: ruega por mí para que pueda salir de esta Babilonia y volver a Jerusalén. Al ver la corrupción del clero, realmente vio que ahí no estaba Dios. Sin embargo, él sirvió a propósitos que hicieron de la cristiandad, una cristiandad que no se basaba en las escrituras, sino en textos corruptos, como la Vulgata latina. Entonces, ¿qué pasó? Que simplemente el paganismo se le fue puesto nombres cristianos. Estaban los nicolaitas. Dice: así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual aborrezco. ¿Y por qué la aborrece Dios? Porque Nico viene de aquellos que gobiernan, y laos pueblo, aquellos que gobiernan al pueblo. Le van a imponer doctrinas que son contrarias a la palabra, son doctrinas de hombre, y van a establecer una jerarquía en el pueblo de Dios para dominarlo. Entonces, de tal manera va a haber una separación entre el pueblo y los clérigos, de tal manera que ellos son personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios. ¿Ha escuchado de personas así en el cristianismo? Yo sí, y los he visto también. Yo estoy por encima de ustedes. Y los laicos que correspondían al resto del pueblo. Entonces, nosotros estamos por encima de ustedes y ustedes están abajo. No somos de la misma categoría. Pero delante de Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. En Hechos de los Apóstoles se tiene esta estructura, que es una estructura lineal, en donde estaban los pastores, los diáconos y los discípulos por igual. Pero los nicolaitas van a establecer una estructura jerárquica piramidal. Y entonces vamos a ver que se establece esta jerarquía de clérigos, y arriba de esta pirámide va a estar el Papa, luego siguen los cardenales, arzobispos y obispos, presbíteros, diáconos, y bueno, luego está el vulgo, llamados laicos y consagrados. Esto no refleja el carácter de Dios y Dios no lo aprueba. Ahí sucede la unión de iglesia y Estado. Dios es algo que no aprueba, y la iglesia se separa simbólicamente de su esposo, de Dios. ¿Qué está pasando en nuestros días? Ahí vemos a Hillary Clinton, a este cardenal de apellido Dolan y al actual presidente Trump. Unión de iglesia-estado. Ahí era cuando estaban en campaña ambos. Y líderes religiosos, pastores de diferentes denominaciones, orando por Trump. Trump en campaña dijo lo siguiente: yo quiero pastores para darles poder y que hablen la verdad. Luego dijo: yo quiero que los pastores me digan
a mí cómo gobernar. Aquí hay que tener cuidado. Ahora, supuestamente Trump, como protestante, le está diciendo a líderes religiosos que le digan cómo gobernar. Está buscando esta unión iglesia-estado. Y eso es bien peligroso porque es regresar a la Edad Media, donde la Iglesia Católica tenía la supremacía. Y esto está profetizado en la Escritura que va a acontecer y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. ¿Cómo es que pasamos del dies solis al dies dominicus? Constantino estableció un día de descanso obligatorio, que era el domingo. Y luego el siguiente emperador lo ratifica y Teodosio cambió el nombre del dies solis, día del sol, por dies dominicus, día del Señor. Y cuando uno va a la iglesia, se habla mucho del día del Señor. ¿Y qué día nos dicen que es? El día domingo. Pero la Escritura dice que es otro día. ¿Estamos siguiendo lo que dice la Biblia o lo que el paganismo estableció? Estaba esta religión, el mitraísmo, religión pagana, que adoraba al sol. Ellos también se llamaban hermanos y tenían una especie de papa que se llamaba Pater Patrum o Pater Patratus, algo muy similar a Petrus, a Pedro. Entonces, lo que tenemos en la religión católica es mitraísmo, es adoración solar. Pero en la mayoría de las iglesias cristianas, lamentablemente, también se siguen los lineamientos del paganismo y se hacen a un lado los claros mandamientos del Dios vivo y verdadero.